Montornés, creo que es el club, nos dice, eres un crack, nunca olvidaré cómo te portaste con el prebenjamín del Montornés el año pasado. Gracias por todo, crack. Uf, madre mía, vaya partido. Yo creo que he sufrido más en ese partido que cuando he jugado una final de liga. Pero así te lo digo, de verdad te lo digo, pero no por mí, por supuesto, sino por el que ganara, por el que perdiera. Era para clasificarnos para la, pues no sé si era semifinal o para la final de Copa Cataluña Prebenjamín. Y jugamos en campo de Montornés, que Montornés y Palau eran de prebenjamines, eran los equipos que, pues, que más nos había costado jugar y ganar, porque tenían niños muy, muy buenos, y tienen, vaya. Y fuimos allí a jugar y empatamos y lo decidimos a los penaltis. Y yo bueno, no he sudado tanto en mi vida, pero ya te digo, no por ni un equipo ni otro, porque yo sabía que los pobrecitos, el que perdiera, o pobrecitas, porque en este caso había chicos y chicas, lo iban a pasar mal, pero ya no por nada, porque a los niños le dicen dos bromas y se le pasa en... Pero la tensión que hubo en ese partido, cómo se comportaron las dos aficiones de bien, que eso es lo que hay que hacer, en el fútbol, tanto en el fútbol sala como en todos los deportes, pero sobre todo en la base, lo bien que se comportaron y esa tanda de penalti que al final conseguimos ganar nosotros, ¿no? Pero sí, la verdad que lo recuerdo muy bien, recuerdo a todos los papás y las mamás del Montornés, la verdad que un comportamiento como se tiene que tener y cómo no me voy a portar bien con ellos, pues había que estar ahí con ellos aplaudiéndoles porque fueron igual de campeones que nosotros. Pues Dani, nos quedan 2 minutos. Vamos a aprovechar para despedirnos, ¿vale?